Hola, buenas tardes. Vamos a empezar hoy nuestro video el día de hoy en nuestro blog Asistente Jurídico. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es el acto jurídico. ¿Ok? Comenzamos como concepto. ¿Qué es el acto jurídico? Es la manifestación expresa de la voluntad realizada con la intención de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones las cuales son reconocidas por la ley. Se clasifican en unilaterales y bilaterales. El acto jurídico unilateral es aquel que solo interviene una voluntad para su creación. Por ejemplo, la donación, firma de testamento. Y la bilateral, el acto jurídico bilateral interviene en dos o más voluntades, como por ejemplo el contrato o compraventa de un bien o de un inmueble. Ok, dado a esto, vamos a determinar los elementos del acto jurídico. Los elementos del acto jurídico deben cumplir con ciertos elementos que reconozcan su existencia y posteriormente cumplir con determinados requisitos que le otorguen validez. Por ello es necesario saber la distinción entre elementos de existencia y requisitos de validez. Comenzaremos mencionando los elementos de existencia. Son aquellos que exige el derecho para que un acto se considere existente. Son sumamente importantes a tal grado que basta la ausencia de uno de ellos para que el acto se considere inexistente. Y los elementos de existencia son la manifestación de la voluntad, objeto físico y jurídicamente posible, y lo que es la solemnidad. Vamos a describir lo que es la manifestación de la voluntad. Muchos autores emplean sinónimos como consentimiento y manifestación de la voluntad. Sin embargo, la manifestación de la voluntad es un acto individual, mientras que el consentimiento implica más de un sujeto. Por otro lado, vamos a hablar de lo que es el objeto físico. Entendemos que el objeto es físicamente posible cuando ninguna ley de la naturaleza constituya un obstáculo insuperable para la celebración del acto jurídico. Y no consiste en realizar cosas absurdas o evidentemente imposibles de realizar, como por ejemplo la celebración del contrato para transportarnos a las estrellas. Estamos hablando que eso es evidentemente absurdo y no se puede realizar. Y objeto del Código Civil. Y por el último tenemos como elemento de desde el hecho de la solicitud de un juez y que lleva a ciertas exigencias particulares para que se pueda realizar este acto jurídico. ¿Ok? Bueno, por otra parte vamos a hablar de vamos a mencionar los requisitos de validez del acto jurídico. Los requisitos de validez son la capacidad de las partes, ausencia de vicios de la voluntad, licitud en el objeto, motivo o fin del acto jurídico y lo que podemos hablar de lo que es la formalidad.
¿ok? Hablamos de capacidad de las partes al hecho que constituye la capacidad de derecho, ¿ok? Eh, la capacidad de goce, vamos a hablar un poquito de lo que es la capacidad de goce y la del ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos y obligaciones. Y la capacidad de ejercicio es la aptitud que ejerce por sí mismo los derechos y las obligaciones. Esta capacidad se adquiere por regla general a la mayoría de edad, es decir, a los 18 años, aunque existen excepciones. De acuerdo con lo anterior, las personas que intervienen en un acto jurídico deben tener la capacidad del ejercicio en virtud de los actos que consecuencian de los actos que generan consecuencias y derechos. Y la capacidad de ejercicio, también llamada capacidad total, implica la posibilidad jurídica del sujeto para hacer valer directamente sus derechos, pero recordemos que también ejercer nuestros derechos nos conlleva a tener también obligaciones. También nos hablan un poco de lo que son los incapaces. Nos dice que como regla general la ley presupone que cualquier persona tiene capacidad total de goce y de ejercicio. Sin embargo, no siempre es así. Por esto la ley señala casos de excepción, es decir, existen personas que aun siendo mayores de edad no tienen la capacidad de ejercicio. A esas personas se les denomina incapaces. El estado de interdicción, a esta se les refiere al artículo que escribimos en el Código Civil, artículo 450 del Código Civil. Establece que tienen la incapacidad natural y legal los menores de edad, los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos. De acuerdo con esto, podemos inferir que exclusivamente la ley otorga capacidad de ejercicio. Esto puede darse capacidad de ejercicio por voluntad de las partes. Respecto a las personas morales, también nos habla de lo que es la ausencia de vicios de la voluntad. Los vicios en la manifestación de la voluntad es un acto jurídico que son factores que afectan la voluntad, es decir, impiden la libre manifestación de la voluntad de los participantes en el acto jurídico. Como ello tenemos el error, el dolo, el mala fe, la violencia y lesión. Tenemos diferentes tipos de errores, entre ellos incluimos error de obstáculo, error de nulidad, error de hecho, error de derecho, error indiferente, dolo y mala fe. Entendemos como dolo tanto el dolo como la mala fe están perfectamente definidos en el artículo 1815 del Código Civil. Se entiende por dolo en los contratos cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes, y por mala fe la disimulación de error de uno de los contratantes una vez conocido. Y tenemos que mala fe no se provoca el error, simplemente el contratante culpable se aprovecha del error que advierte en la otra parte y no avisa de esa circunstancia. Y otro que sería vicio, sería la violencia. Y es otro elemento que puede viciar la voluntad. La violencia es el uso de la violencia para realizar un acto jurídico. Esta parte puede ser física o moral. Hay violencia cuando se emplea la fuerza física o amenazas que imparten peligro de perder
la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contrayente, de su cónyuge, de sus ascendientes. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar del último requisito de validez, que es la solemnidad, la formalidad. Y como lo habíamos comentado, la formalidad son las diversas maneras especiales en que como requisito se debe llevar como la manifestación de la voluntad en la celebración del acto jurídico.